Muy buenas a todos, un día más y hoy estamos por aquí para hacer un análisis profundo del precio de Bitcoin. Por fin se ha producido ese acontecimiento apoteósico que era el halving y después de esto vamos a ver qué está haciendo actualmente el precio. Como siempre os digo, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y bien, el otro día analizábamos este gráfico que tenemos por aquí que básicamente comentaba esa correlación que llevaba Bitcoin con el oro y que predecimos esta pedazo de bajada. Decíamos que podía rebotar en cualquier zona de Fibonacci, pero que a nosotros nos interesaba mucho que fuera en el 618066 porque coincidía con esta reacumulación. Lo que vamos a ver ahora es qué está haciendo actualmente el precio y un análisis un poquito más a corto plazo. Actualmente Bitcoin se encuentra en una formación de rango donde esta es la parte intermedia del rango. Antes de pasar a temporalidades bajas os enseño por aquí, este es el rango, la parte inferior y la parte superior. Como vemos tuvo estos retesteos en la parte superior contando este también, que coincidía con ese pullback de la tendencia que estaba rota, ¿vale? Con esa pequeña manipulación que también predecíamos gracias al oro. Entonces después de este pullback de la tendencia rota nosotros esperábamos que como mínimo llegara a esta parte baja del rango, que como veis así fue. Y la zona clave que no debía romper era esa zona de los $60.000, ya que si rompía esa zona era muy probable que bajara hasta esta zona de aquí, porque como vemos son velas muy rápidas y aquí en esta zona no hay volumen. Y como vemos el precio lo que ha decidido es rebotar en esta parte media. Estos días de aquí también fue el tema del halving y como vemos no tuvo ningún efecto sobre el precio, es decir, una noticia que está descontada normalmente no tiene efectos en el precio, o bien tiene un efecto bajista, es decir, se ha descontado lo que es una noticia positiva para el precio y luego hace totalmente lo contrario. En este caso simplemente está lateralizando y si pasamos ya un poco al meollo de la cuestión, vamos a pasar a 4 horas, lo que tenemos marcado es esta zona de aquí que era una zona de rebote, ¿vale? Esto lo avisaba mi comunidad de Instagram porque es un análisis un poco más a corto plazo y para que no haya ningún intervalo de tiempo en lo que se sube el vídeo y no, pues actualizo novedades del mercado de vez en cuando por ahí. Y volviendo al análisis tenemos el rebote exacto en la parte media, es decir, básicamente está respetando muy bien todas las zonas que teníamos marcadas. Esta zona de parada coincidía con un order block, este order block superior, pero como vemos no llegó hasta ese order block, simplemente se quedó en la parte media tomando esta liquidez amarilla que tengo marcada. Si nosotros ponemos el base fusion algo, lo que podemos ver es, aparte de esta interacción con la media, ese punto exacto de rebote y aparte esa marca perfecta de short. ¿Qué fue lo bueno? Que dio posibilidades a reentrar, es decir, en primer lugar yo quiero comentar que en la mitad de los rangos no se debe operar normalmente, a no ser que hagamos alguna operación muy a corto plazo y que coincida que esté en medio del rango, pero normalmente no es recomendable operar en medio. De todas formas aquí voy a suprimir un momento esta zona amarilla, podemos ver que el precio rechazó justo la parte media del rango, tuvo un pullback en esta zona y luego fue a buscar la parte baja. Entonces esta es la posibilidad de reentrada porque nos daba esa zona de supply, como podemos ver por aquí, ¿vale? ¿Qué más a destacar? Pues si pasamos un momentito a diario y dejamos el base fusion, ves que coincide por aquí la media con la parte media del rango, por tanto sabemos que como mínimo va a tener un rebote. Ya vemos primera mecha rechazada, segunda mecha rechazada y tercera mecha rechazada y ya bajista. Importancia de la media en estos casos, ¿vale? Por tanto, no vamos a ver ningún tipo de subida hasta que el precio tenga la suficientemente fuerza para superar esta media y colocarse por encima. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que según va pasando el tiempo, la media va a seguir bajando, porque la tendencia ahora mismo es bajista. Pero sin embargo, tenemos esta zona muy problemática que tenemos en primer lugar, zona de demanda, en segundo lugar, ese precio clave de los $60.000 y en tercer lugar, toda esta liquidez que vemos aquí con estas mechas de aquí. Y sabiendo que si rompe esta zona, puede tener alguna bajada acelerada. ¿Por qué os comento esto? Porque al final el precio se va a tener que decidir, es decir, si tenemos esta zona límite y la media sigue bajando, o una de dos, o el precio se coloca por encima de la media para ser más alcista, o bien llega a romper esta zona y va a buscar cotas inferiores. Lo que sí tenemos por seguro es que cuanto más tiempo pase en esta zona, más compresión del precio va a haber, y por tanto con más fuerza puede ser esa ruptura. Y antes de que se me olvide, quiero deciros que esto os lo estábamos avisando hace tiempo. ¿Y por qué? Porque hay cosas muy simples, es decir, aquí tenemos una divergencia muy clara en el precio, que vemos como estas olas verdes fosforitos lo que hace son bajar, es decir, tienen una tendencia descendente. Por tanto, esto lo que nos indica es que el dinero está saliendo del activo. Entonces nosotros ya podíamos prever que iba a tener algún tipo de retroceso o por lo menos consolidación en rango. Como vemos, el precio desde este punto, que es este máximo de aquí en el oscilador, sigue teniendo más impulso alcista hasta que llega a esta zona de aquí, que ya vemos que sigue la divergencia y vemos que el precio lo que hace es ranguear. Hay dos formas de consolidar el precio.
La primera es teniendo un retroceso, es decir, tienes una subida y luego una bajada correspondiente a la subida que hiciste. Pero la segunda forma sería en tiempo, es decir, puede consolidar en forma de rango en tiempo hasta que los osciladores se equilibren y luego pueda volver a subir. En este caso digo que vuelve a subir porque hay mucha presión alcista, noticias al final macros como viene siendo la de halving, la de los ETFs, etcétera, etcétera, que eso afecta a largo plazo. En teoría debería ser todo positivo para Bitcoin. Ahora sí que pasamos ya directamente a 4 horas, incluso voy a bajar ya a temporalidad de 3 horas para verlo todo con exactitud y vemos que esta tendencia bajista que teníamos aquí, que la podríamos marcar perfectamente, como veis os la acabo de marcar por aquí, tiene sus zonas de fake out, obviamente esas salidas a tomar liquidez, pero como vemos ha tenido perfectamente esa ruptura en la parte baja, que os lo voy a marcar por aquí, ese doble suelo en esta zona, ruptura, pullback y luego ya sí continuación. Por tanto, la primera zona óptima para tomar una posición era esta zona de aquí de los 60.000, porque sabemos que aquí va a haber como mínimo un rebote del precio, por lo cual ya podíamos proteger la operación y valorar si debemos tomar beneficios o no. Pero bueno, eso ya dentro de la operación. El segundo punto para tomar esa operación sería esta zona de aquí cuando hace el doble suelo. Pero si aún así no nos hemos dado cuenta, el tercer punto perfecto para tomar la operación es este spike de aquí que coincide con el pullback de la ruptura de la tendencia. Pero bueno, a toro pasado, esto ya no nos sirve de mucho. Simplemente es información extra que tenemos que tener en cuenta para hacer ahora nuestro análisis. Lo que vemos ahora mismo por aquí es básicamente un rebote en FIBO, es decir, cuando yo he marcado el FIBO de este movimiento que vemos aquí, y como vemos coincide muy bien la zona del 0.66 y 618, que es el Golden Pocket de FIBO, en la parte media del rango. Por tanto, teníamos ya 3 indicativos de que el precio debería retroceder en esa zona. La primera teníamos esa zona de order block o liquidez. La segunda es el FIBO y la tercera es la parte media del rango. Sin olvidar que justo cuando formó este máximo, cuando pusimos el indicador, formó también esta zona de supply, la cual fue a rebotar incluso en 3 horas en 3 ocasiones. Es decir, dio la posibilidad de entrada 3 veces. La primera sabiendo todo lo que sabíamos que era una zona posible de rebote, la segunda en esa zona de supply y la tercera otra vez en esa zona de supply. Como vemos, cogió toda esa liquidez en contra y ya rompió prácticamente la media perfectamente. Tuvo un retesteo a esa media, que es este spike de aquí, pues ahora mismo está ahí divagando en medio de la parte baja de ese rango. Como os dije, el precio se debería comprimir, por tanto puede que haya muy poca volatilidad en esta zona hasta que el precio decida hasta dónde retomar su rumbo. Ahora mismo, para tenerlos actualizados, básicamente lo que podemos ver es que la tendencia bajista continúa, porque al final esta tendencia baja tiene ese retroceso hasta los puntos claves de FIBO y continúa la tendencia. No podemos decir que la tendencia está rota, por tanto nosotros debemos seguir bajistas. ¿Pero hasta cuándo? Pues en principio, hasta en corto plazo, vamos a marcar una pequeña tendencia tal que por aquí, y esta tendencia es la que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si ahora mismo nosotros tenemos un máximo, un mínimo en esta zona y otro máximo, en este punto es muy importante porque tenemos este oscilador que nos marca muy bien las divergencias, y este oscilador ahora mismo nos marca esa última montañita en esta zona que coincide con este máximo, formando una divergencia. Tendríamos grandes posibilidades de que el precio rompiera, porque aparte se encuentra en la parte baja del rango, que esa es la clave de todo. Al final estamos en un rango y ya sabéis que los rangos hay que operarlos en la parte baja tomando posiciones buscando la parte alta, y en la parte alta buscando la parte baja hasta que se rompa ese rango. Y esta divergencia sería la confirmación que necesitamos para poder tomar nuestra posición desde esta parte baja. Eso es lo que nos esperaría un poco más a corto plazo, incluso podemos pasar a 1 hora por si queréis verlo, y lo que vemos son esos retesteos en la línea de tendencia. Sí que las temporalidades bajas al final nos sirven para ajustar un poquito más, si cabe, todas las tendencias. Como veis, ya está ajustada, y lo dicho, al final lo que vemos aquí es otra estructura de rango. ¿Por qué? Porque, como repito, si el primer volumen de parada, segundo volumen de parada, por tanto tenemos una formación de rango. La formación de rango se marcaría tal que así, desde el primer volumen de parada hasta el segundo volumen de parada, y en este caso sería tal que así. Entonces aquí ya tenemos otro ranguito que en este caso pues ya veis que se está comprimiendo el precio en esta zona, entonces ya tiene que decidir si bien rompe la tendencia y va a buscar esta parte superior del rango teniendo un pullback, etcétera, etcétera. Todas las estructuras de siempre, chicos, siempre forman la misma estructura. O bien, que quizás sea lo que tiene ahora mismo más probabilidades a la hora de lo que va a hacer el precio, es que consolide en esta zona, rompa el rango, tenga un pullback y vaya a bajar a esta parte baja. Y si hace este movimiento, debemos tener muy en cuenta lo que os comenté, porque si forma esa divergencia podría dar posibilidad de entrar. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo espero que tengáis ahora mismo una visión mucho más clara del mercado. Si ha sido así, simplemente dejarme un buen like, decirme si hay algún activo que queréis que analicemos, y con todo esto me despido hasta el próximo vídeo. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.